La economía colombiana suele ser un poco complicada de comprender debido a la cantidad de pequeñas decisiones que afectan gran parte a la misma. Y sé que suena un poco complicado, pero tiende a ser así. Y tiende a que muchos colombianos se confundan y se les complique entender ese rubro y ese estudio tan importante que es la economía y sobre todo para Colombia. Hoy a lo largo de este video estaremos abordando y explicando una de estas pequeñas decisiones que afectan gran parte a la economía colombiana y son los precios de los combustibles. Yo no sé si ustedes han preguntado acerca de cómo este precio, si suben o bajan estos precios, cómo nos afecta nuestro bolsillo, cómo afecta a nuestra familia, cómo afecta nuestra forma de gasto, nuestros hábitos de consumo, ya que tiene muchísimo que ver y es precisamente de lo que les estaba hablando ahorita, que un pequeño cambio sobre un precio afecta muchísimas otros sectores de la economía. Siendo así, de forma introductoria, qué pasa cuando este precio de los combustibles sube? Básicamente, pues al consumidor final le va a llegar una pequeña inflación en el producto final. Y esto debido básicamente por temas de logística y por temas de transporte. Sin embargo, vamos a irlo abordando a lo largo de este video, pequeños detalles acerca de eso y respondiendo diferentes preguntas. A su vez, esta pequeña decisión de subir el precio de los combustibles también tiene impactos en muchísimos otros sectores como la agricultura, los medicamentos, en este caso la salud, y muchísimos otros que pues estaremos abordando a lo largo de este video. Y pues nada, espero les guste y que sea de mayor utilidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el precio de la gasolina no cambia de forma tan brusca como el precio del petróleo en el mundo? Eso tiene que ver con la regulación de precios. Básicamente es cuando el Estado interviene para influir en cuánto pagamos por un producto, en este caso el combustible, buscando disminuir estos efectos negativos en la economía. Ahora bien, existen tres formas principales de hacerlo. El primero es el precio fijo. Aquí es cuando el gobierno decide directamente cuánto va a costar el combustible. Un ejemplo es como si te dijeran que sin importar lo que pase, siempre vas a pagar lo mismo. Esto va a dar estabilidad, sin embargo puede generar escasez en el producto y costos altos para el Estado si el precio real es mucho mayor. Segundo es el subsidio. En este caso el precio va a parecer más bajo porque el Estado va a pagar una parte de este. Es como si alguien te ayudara a pagar el combustible sin que tú te dieras cuenta. Pero como advierte Zuleta en su análisis de política económica, esos apoyos pueden generar muchísimos problemas y se mantienen por mucho tiempo, porque desincentivan como este ahorro y aumentan el gasto público. El tercero es la estabilización. Este mecanismo busca evitar esas subidas o bajadas bruscas. En Colombia se usa un fondo que hace que los precios cambien poco a poco en lugar de un solo golpe. En resumen, regular los precios no es solo controlar cuánto pagamos, es buscar un equilibrio entre sostenibilidad económica, justicia y estabilidad. Y justo ahí está el debate. ¿Hasta qué punto debería intervenir el Estado en el precio del combustible? Significa una regulación en el gráfico de oferta y demanda. Una regulación es una intervención del gobierno en el mercado para influir en cómo se determinan los precios y las cantidades. Esto puede hacerse mediante herramientas como precios máximos, precios mínimos, impuestos o subsidios. Es importante entender que la regulación no es consecuencia de un exceso de oferta o demanda, sino que puede provocarlos. Por ejemplo, si el gobierno fija un precio máximo por debajo del precio de equilibrio, se genera un exceso de demanda, es decir, escasez, porque más personas quieren comprar de lo que los productores están dispuestos a ofrecer. Esto es lo que pasa en el caso de los combustibles en Colombia. El precio de equilibrio es el punto en el que la cantidad que los productores desean vender coincide con la cantidad que los consumidores desean comprar. En este nivel el mercado está en balance y no hay ni escasez ni excedentes. Este precio no lo fija el gobierno, sino que surge de manera natural por la interacción entre la oferta y la demanda. Finalmente, las formas que el gobierno puede regular el mercado son principalmente a través de precios máximos y mínimos. Un precio máximo busca proteger a los consumidores evitando precios muy altos, mientras que un precio mínimo busca proteger a los productores asegurando el ingreso base. Sin embargo, si estos precios se fijan por fuera del precio de equilibrio, pueden generar problemas como escasez o exceso de productos. Por eso, aunque las regulaciones busquen mejorar el bienestar, también pueden tener efectos no deseados. En Colombia, históricamente, los precios del combustible han sido regulados. Sucedía principalmente antes de 2007, cuando el gobierno decretaba de manera directa y un poco arbitraria los precios de la gasolina corriente y de la CPM, que son las dos medidas de combustible más utilizadas en Colombia.
Este no tenía referencias internacionales ni del mercado del petróleo para tomar estas decisiones, por lo cual podían ocurrir muchos casos en los cuales el precio internacional del petróleo estaba por las nubes, mientras que el precio de la CPM o de la gasolina corriente estaba más bien bajo, incluso estable. Esto daba lugar a que muchas personas se sintieran bien porque no estaban pagando tanto, pero el gobierno estaba creando un hueco fiscal muy grave. Además, era un subsidio implícito, es decir, alguien tenía que cubrir este gasto así no se notara. Y también tenía problemas de transparencia, porque no tenía una fórmula clara establecida en las leyes que decretara cómo se iban a fijar los precios. Esto cambió desde 2007 en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien decidió que esta medida no era lo mejor. Para ello, creó el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, en el cual se basaba en el precio del mercado y su meta era principalmente que el precio de los combustibles en Colombia se fuera acercando de a poco al precio del mercado internacional. Para esto utilizó referencias internacionales y una metodología muy técnica que se basaba en la compensación. Es decir, cuando el precio internacional del petróleo subía, el gobierno también subía el precio de los combustibles, pero lo hacía de manera más calmada y utilizaba mecanismos para poder absorber parte de este precio y que no se afectara el bolsillo de los colombianos. Esto también pasaba cuando caía, pues el gobierno utilizaba lo que había ganado en este desbalance para poder corregir los problemas que habían ocurrido antes cuando los precios subían. Buenas noches, soy Francisco González y voy a hablar acerca de los problemas que han surgido en la regulación de precios de los combustibles en Colombia. El verdadero problema no ha sido el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC en sí mismo, sino las enormes subsidios que se han canalizado a través de él. Subsidios que crearon un déficit fiscal insostenible y beneficiaron desproporcionadamente a los más ricos, fomentando el consumo excesivo al interior de la nación. La acumulación de subsidios que provocó esto llevó a un déficit histórico de 36,7 billones en 2022, un costo fiscal que llegó a representar un gasto público comparable a financiar 5 años del sistema educativo colombiano. De no haberse corregido esto, se proyectaba que el gasto de subsidios se duplicaría a 80 billones de pesos anuales en el corto plazo. El subsidio, por otro lado, era altamente regresivo. El 10% más rico de la población recibía el 27,3% del subsidio, mientras que el 10% más pobre solo accedía al 2,8%. Un hogar de altos ingresos de 5 millones al mes podría recibir un subsidio mensual de 75.000, mientras que un hogar vulnerable recibía apenas 5.000. Mantener precios de esta manera bajó el incentivo para el ahorro y la eficiencia energética, fomentando un mayor consumo y una mayor dependencia de los combustibles fósiles. Los billones destinados a subsidiar el consumo indiscriminado de gasolina y diésel dejaron de invertirse en necesidades sociales como salud, educación o infraestructura. El consenso técnico dado por la CREE, la Asociación Colombiana de Estudios Energéticos, estableció que en el país debe migrar es un esquema de precios libres que refleje el costo real del combustible. Esta transición se ha puesto en marcha en el último gobierno y aunque es un proceso delicado, es esencial para sanear las finanzas públicas, corregir una política regresiva y fomentar la transición energética. El verdadero reto no es regular o no, sino cómo diseñar una política social y fiscal inteligente que proteja a los más vulnerables sin perpetuar un esquema que ha sido demostrado ser ineficiente, costoso y injusto. Gracias. En Colombia, el precio de la gasolina no lo define el mercado libre, lo decide el Estado. Y eso que suena técnico tiene consecuencias muy concretas para el bolsillo de millones de colombianos. Para un poco de contexto, cuando el gobierno de Gustavo Petro llegó al poder era un hueco enorme. El FPC había acumulado un déficit de más de 40 billones de pesos. Ese fondo es el mecanismo con el que el Estado había subsidiado la gasolina durante muchos años, pagando la diferencia entre el precio internacional y lo que el consumidor pagaba en la bomba. La decisión que tomó el gobierno de Gustavo Petro para reducir este hueco, tomó una decisión bastante difícil que fue reducir el subsidio y aumentar el precio del combustible de forma mensual y gradual. Desde el año 2023, cada mes la gasolina ha subido entre 200 y 600 pesos por galón. Y el impacto es cuando sube el combustible, sube el transporte, sube el mercado, sube todo y las familias de menores ingresos son las más afectadas. Eso ha generado un descontento social real, movilizaciones, protestas de transportadores y un debate político que no para. Y para concluir, se deben regular los precios,
La regulación permite proteger a la población y poder controlar la inflación, pero también mantener un subsidio insostenible tampoco es la solución. El déficit lo termina pagando todos los colombianos. El verdadero reto no es si regular o no, sino cómo hacerlo de forma justa, transparente y sin que el costo lo cargue siempre los mismos. Cuando hablamos de regulación fuerte de combustibles, hay países donde el gobierno ha intervenido de manera pues bastante directa en precios, distribución u producción. Dos casos pues grandes y representativos serían Venezuela e Irán. En el caso de Venezuela, el Estado ha mantenido durante años uno de los precios de gasolina más bajos del mundo, subsidiando casi totalmente el combustible. A primera vista esto sonaría bien para los ciudadanos, pero al ponerlo en práctica esto generó algunos efectos complejos. Desincentivó la producción eficiente, promovió el contrabando hacia otros países y afectó las finanzas públicas. Además, pues debido a la última causa, la infraestructura petrolera se deterioró por la misma falta de inversión que se estaba dando en esta. En la parte de Irán, también ha aplicado subsidios fuertes, aunque con intentos recientes de hacer estas reformas. Allí, el control estatal permitió acceso masivo al combustible, pero a su vez también generó un alto consumo interno, presión fiscal y dificultades cuando el gobierno intentó subir los precios, lo que incluso provocó bastantes protestas. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados de estas regulaciones fuertes? Por un lado, el acceso barato al combustible en el corto plazo. Sin embargo, por el otro, los problemas estructurales como el déficit fiscal, las distorsiones que se generan en el debido mercado y la ineficiencia dentro del sector energético. Esto nos deja una reflexión clave para nuestro país. Si bien puede tener beneficios, cuando es excesivo o a su vez mal diseñado, puede generar consecuencias económicas y sociales difíciles de sostener en el largo plazo y en el tiempo. Una intervención liviana no pretende distorsionar el mercado, es decir, busca permitir que el precio siga reflejando factores reales como el costo del petróleo o el dólar, pero al mismo tiempo evitar impactos muy bruscos en la población. En algunos países, en lugar de controlar fuertemente los precios, el gobierno aplica una intervención más liviana e inteligente en el mercado de los combustibles. Por ejemplo, en Chile existe el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que ajusta los precios de forma gradual para evitar impactos inmediatos en los consumidores. Además, Francia maneja un sistema similar, en el cual el gobierno brinda ayudas temporales o descuentos en situaciones de crisis. Las regulaciones aplicadas por gobiernos con intervención liviana suelen ser temporales y graduales, es decir, el gobierno no fija de forma estricta precios, solo interviene en momentos de crisis o subidas de precio fuertes en el mercado internacional. Este tipo de medidas evita generar grandes déficits fiscales como ocurrió en Venezuela, donde el gobierno subsidió y mantuvo el precio de la gasolina demasiado bajo durante años comparado al precio internacional, generándoles grandes pérdidas económicas. De esta forma, se puede demostrar que una intervención liviana no solo reduce impactos inmediatos, sino que también permite una política más sostenible a largo plazo. Finalmente, genera un mayor bienestar social sin hacer que el mercado dependa del Estado. Bueno, cuando hablamos de regular los precios del combustible en Colombia, hay una pregunta que lo define todo. ¿A quién queremos ayudar? Para responderla necesitamos entender dos valores que están en tensión permanente dentro de este debate: la eficiencia y la equidad. La eficiencia nos dice que el precio del combustible debería reflejar su costo real, el precio del dólar, el precio internacional del petróleo, los costos de refinación y distribución. Un precio que no refleja esa realidad genera distorsiones en la economía, subsidios que el Estado no puede mantener y señales equivocadas tanto para los consumidores como para el mercado energético en general. Hasta ahí el argumento suena razonable, pero es ahí exactamente donde entra la equidad y el debate se complica un poco, porque el combustible no es un bien cualquiera, no es un lujo, es la base sobre la que funciona casi toda la economía cotidiana de este país. Cuando su precio sube, no solo sube la gasolina en las estaciones, suben los alimentos porque hay que transportarlos desde las regiones hasta las ciudades, sube el transporte público, que es el medio que usa la gran mayoría de colombianos para ir a trabajar, ir a estudiar,
para sobrevivir en sí. Y se afecta directamente el empleo, especialmente en sectores tan sensibles como el agro, la pesca y comercio informal. En otras palabras, los que más sufren las alzas en el precio del combustible son precisamente aquellos que menos capacidad tienen para absorberlas. Entonces, eficiencia u equidad. La respuesta no puede ser una sola ni puede ser tan simple. La idea no es elegir entre las dos, sino encontrar un balance real y sostenible. Una política de precios que sea fiscalmente responsable, sí, pero que también reconozca que detrás de cada punto porcentual de ajuste hay millones de colombianos para quienes una subida del combustible no es una estadística. Es menos comida en la mesa, es más plata gastada en el bus, es un negocio que no alcanza a cerrar el mes. Esa es la pregunta que nos debe guiar. Porque no solo qué es más eficiente para la economía, sino a quiénes estamos respondiendo cuando tomamos la decisión. Ya vimos que ha fallado en Colombia y que ha pasado en otros países. Entonces, ¿qué no debería hacer Colombia? Lo primero, no volver al control directo de precios. Cuando el gobierno fija el precio por debajo del mercado, el costo no desaparece, lo paga el Estado con deuda. Esto se convierte al final en déficit fiscal, que al final pagamos todos. Lo segundo es no repetir subsidios masivos como el FEPC. El problema era que beneficiaba a todo el mundo por igual. El que más gasolina consume, más recibía. Eso no es equidad, es al revés. Colombia ya probó estas dos cosas, no funcionaron. La solución no está en repetirlas, sino en buscar otras alternativas más inteligentes. Pero ya que vimos lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en el mundo y en Colombia, tenemos que tomar una decisión y crear una propuesta clara de lo que necesitamos como nación. Para esto, nuestra tesis principal es que no debemos de regular los precios directamente, ni volver a modelos como el de antes de 2007, que dictaba los precios de manera arbitraria, ni tampoco a modelos como el del FEPC, porque tenía varios problemas, más que todo fiscales. En cambio, hay algunas propuestas que pueden incidir en el precio del combustible y que pueden apoyarnos. Primero, son las transferencias directas. Necesitamos apoyar a la gente, a las personas que son más vulnerables ante los cambios del precio del combustible. Para esto les podemos dar bonos o transferencias monetarias cuando los precios de los combustibles suban, para que así puedan beneficiarse y no se vean tan afectadas al respecto. También necesitamos invertir y mejorar nuestro transporte público. Sabemos que un buen transporte público incentiva a la gente a usarlo y a dejar un vehículo particular. Y entre menos personas utilicen un vehículo particular, es menor la presión que recibe el gobierno sobre los precios del combustible. También necesitamos una intervención, sí, pero que la intervención, siempre que sea necesaria hacerse, por ejemplo, cuando los precios internacionales suban mucho por cosas ajenas a Colombia, como los conflictos internacionales, se haga de manera gradual, que no afecte directamente a las personas, se haga de manera gradual, un poco más lenta, y que la gente tenga tiempo para adaptarse. Por último, tratemos de hacer subsidios selectivos y que sean temporales, que todas las medidas que se tomen puedan ser reversibles en caso de que éstas no funcionen. Así podemos evitar las medidas que sean masivas e infinitas y permanentes para que pueda cambiar lo que no esté funcionando. Después de todo lo que analizamos, queda claro que regular los precios del combustible no es una opción sostenible a largo plazo. Desde la teoría económica, vimos que intervenir precios genera distorsiones como escasez o sobreconsumo y rompe el equilibrio entre oferta y demanda. En el caso de Colombia, el precio de estabilización de precios de los combustibles terminó generando un alto déficit y además fue regresivo porque benefició más a quienes más consumen gasolina. También vimos que a nivel internacional los países con regulaciones muy fuertes han enfrentado problemas graves o crisis como económicas o escasez, mientras que aquellos con intervenciones más graduales han focalizado mejores resultados. Por eso el punto no es elegir entre regular o no los precios, sino encontrar un equilibrio y eficiencia. Colombia no debería fijar los precios artificialmente, porque estos deben reflejar los costos reales del mercado, pero al mismo tiempo el Estado sí debe proteger a las personas más vulnerables frente a las subidas. Esto se puede lograr con ayudas focalizadas, intervención en transporte público y ajustes graduales en los precios. En conclusión, más que controlar los precios del combustible, lo importante es manejar los efectos de manera inteligente.